Tienes un sueño. Nosotros un camino. Creación. El impulso. Abrazamos lo mismo. Asociación Hermanos Saiz. Eres lo nuevo. Abrazamos lo mismo. El arte nos une. Asociación Hermanos Saiz. Equipo, familia, Jóvenes, sueños. creación, el arte. El arte nos une. Bienvenidos y gracias a todos por su complicidad. Nos encontramos una vez más en el Salón de Mayo, uno de los tantos escenarios de la Asociación Hermanos Saiz. Desde aquí voy a tener la suerte, la dicha de compartir con grandes amigos, actores, actrices, modelos, influencers, que nos contarán sobre sus sueños, sobre todo lo que han pasado para conseguir sus metas. De eso y más estaremos dialogando y yo estoy súper feliz de conversar hoy con un gran amigo, actor, cantante, bailarín, modelo, un showman o un todoterreno, como diríamos en buen cubano. La bienvenida entonces para mi amigo Tony Lugones. Gracias por llegar, Tony. Es la segunda vez que conversamos desde un podcast, porque hace un tiempo tuve la suerte de ser invitado al tuyo, que todavía no salió. Todavía no salió, pronto saldrá. Ya, bueno, pues estoy feliz sobre todo también porque por estos días estás estrenando. Te estás estrenando como actor, aunque ya habías hecho algunas cosas en teatro y también en la televisión Tras la Huella, pero una novela, una telenovela en Cuba es un proyecto muy grande y has tenido la suerte de ser parte entonces de Regreso al Corazón. Pero antes de hablar de Regreso al Corazón y también de los proyectos musicales que por estos días te roban el tiempo, me gustaría acercarme a quién es Tony Lugones, pero no lo que pienso yo, lo que piensa nuestro equipo de televisión, lo que encontramos en las redes sociales o lo que podemos googlear en internet. No, yo quiero saber para ti quién es Tony Lugones. Bueno, a ver, primeramente gracias por la invitación a tu podcast. Es algo de lo cual me habías hablado muchas veces y estoy súper orgulloso y contento de que finalmente te atrevas a lanzarte en estas plataformas que ahora mismo son muy populares. Claro. Y muy funcionales también. Sí. ¿Quién es Tony Lugones? Bueno, como te gusta calentar. Yo sabía que esa pregunta te iba a mover. Como te gusta. Imagínate tú, si todas las personas nos miráramos al espejo todos los días y nos preguntáramos exactamente esa pregunta, creo que sería un mundo diferente. Porque ahí te replanteas tu pasado, tu presente y tu futuro. Yo siento que soy un ser humano que ha luchado durísimo por lograr sus metas, por conquistar mundos que eran todavía, porque todavía seguimos en la conquista, completamente desconocidos. Pienso que me considero un guerrero, tengo que batallar con una cantidad de cosas en esta vida, de las cuales muchas me siento orgulloso, otras no tanto, pero de eso se trata la vida. Y creo que si me comparo ahora con los años anteriores, sí, he logrado mucho de lo que yo una vez aspiré, una vez soñé. Entonces, Tony es un soñador. Claro, y ese soñador, como yo decía, ha hecho muchas cosas, ha vivido muchas facetas en su vida. Una de ellas fue como bailarín. ¿Comenzaste como bailarín en el mundo del arte de Tony? Yo comencé como bailarín desde que cuando llegué aquí a La Habana. Empecé primeramente en los talleres de retazos, pero había estudiado danza allá en mi tierra. ¿En Trinidad? En Trinidad. Y luego no, ya seguí los estudios normales, ordinarios, pero cuando llegué aquí a La Habana, descubrí retazos con Isabel Bustos, que era es una compañía mágica porque solamente tu cuerpo habla. Ahora mismo hay pocos grupos de teatro que trabajan de esa manera, Impulso, yo creo que vas a tener la linda por acá. Sí. También muestra cómo se teje toda la expresión corporal y teatral. Y en aquel momento retazos para mí fue una salida a expresarme con mi cuerpo. Y fue un momento muy lindo de mi vida. Claro, una elasticidad y aún la va perdiendo, pasan los años, se ve, pero el cuerpo ya te lo está diciendo, papi, ¿hasta cuándo es lo tuyo? Eso no es así. Aunque tú eres de los que se cuidan muchísimo, eso lo sabemos. Sí, me gusta cuidarme, todos nos cuidamos, tú no te estás haciendo el... No, pero aquí bastante que estamos hablando de mí, estamos hablando de mí. Sí, yo lo sé, pero también te disparo, así me hiciste tú en mi podcast.
Sí, hay que cuidarse, caballero. O sea, verse bien es parte de nuestra responsabilidad como figuras públicas, que la gente sí, el talento, la preparación, pero la imagen es muy importante. Claro. Y algo de lo que me gusta de Regreso al Corazón es la manera en que se trabajó la imagen. De los artistas, de las locaciones, la fotografía, porque hay que desconectarle. Porque para ver un lugar feo vas a La Habana Vieja. Claro. ¿Sabes? Para ver un basurero vas aquí en la esquina. La gente necesita soñar, la gente necesita desconectar. Y creo que ese es el objetivo de Regreso al Corazón. Por eso hay tanta gente linda, por eso hay tantos lugares lindos, por eso hay tanta energía linda en la novela. Así Claro. Pero de la novela, como te decía, vamos a hablar en los minutos finales de este podcast, porque es que Tony Bubones... Pero tú empezaste con la novela, yo te... Sí, pero bueno, me quedé en la parte del bailarín. Después de bailarín, ¿qué viene? La música. ¿No? Después del bailarín, bueno, te cuento que yo soy licenciado en Contabilidad y Finanzas. ¿Tú lo sabías? Sí, claro, pero bueno, eso es fuera del arte. Sí, pero fuera del arte. Pero tengo que decirlo porque realmente gracias a eso vine para acá, para La Habana. ¿Sabes? Por la universidad me ubicaron acá, si no, por gusto. Y cuando yo estaba aquí en La Habana, evidentemente en la capital, eran otros tiempos, hay muchas puertas que tocar. Unas se te van a abrir, otras no. Tuve la oportunidad de empezar por casting, porque yo no soy tan alto de trabajar en la mesón. Empecé como modelo, aquí. Modelo figurante. Ahora mismo en la terminología gogo está mal empleada, como la palabra tóxica, que también está mal empleada, tienen otros significados. Pero gogo siempre han sido los bailarines que animan en las discotecas con disfraces, con performance. Ahora ya lo sexualizaron, Claro. en Miami. Pero en el mundo entero, y sobre todo en Asia, en esos lugares, siempre hicieron modelos figurantes. Y en aquel momento yo era modelo en la mesón, pero también era búho en la fiesta del divino que se hacían en Puerto Verde. Tenía un cuerpo, cuadrito y cosas, ¿sabes? Ahora que ya uno se descuidó. Y después de ahí me fui de viaje, empecé a trabajar fuera como modelo de publicidad. Estuviste mucho tiempo fuera de Cuba, ¿no? Estuve mucho tiempo fuera de Cuba. ¿En qué países exactamente, Tony? A ver, yo he sido que mi puesto de mando era Bangkok, Tailandia. Pero a partir de ahí conocí casi toda Asia. Casi. Aunque sea de paso, pero casi toda Asia. ¿Esa experiencia de conocer otras culturas, otros públicos, fue traumática para ti o lo asumiste naturalmente? Maravillosa. Sí. ¿Qué pasa? Los cubanos pensamos que somos el centro del mundo. Y eso es algo que está intrínseco ya. Claro. Y el mundo es gigantesco. Y hay culturas hermosas. Lo que pasa es que esta es la nuestra. Y es la que defendemos. Pero realmente el mundo tiene tanta magia. Hay tanto que aprender. Y yo tenía tanta ambición de conocimiento. Y llegar a Tailandia, que es una cultura diferente, con otros conceptos, con otros valores, con otro tipo de comportamientos, con otras religiones, que no discrepa mucho de nosotros, aparte de que casi todo es lo mismo. Claro. Pero fue muy interesante y aprendí muchísimo. Y valoré, que cuando estás fuera es que valoras lo que tienes dentro, ¿sabes? Y valoré muchísimo quién era y de dónde venía. Mucha gente, muchos jóvenes hoy pues sueñan con salir de Cuba y hacer una carrera, esa que tú pudiste hacer fuera de nuestra isla. ¿Por qué regresa Tony Bubones a Cuba entonces? A ver, en aquel momento, no sé ahora, pero en aquel momento los contratos de trabajo podían ser eran infinitos, por ejemplo, Claro. tú podías renovarlo. Pero en Asia, y principalmente en Tailandia, que ahora finalmente descubrí que ya no tiene visa, pero en mi época la visa duraba 90 días. Y gracias a esa visa también pude conocer otro lugar, porque tenía que salir de Tailandia Y regresar. Y entonces era muy difícil conseguir una visa permanente o quedarme. Me hubiese encantado, porque te digo la verdad, después que le cogí la vuelta a la comida, lo mío es la comida. Ya lo demás, a mí me la repampinfla todo. A mí lo demás, me da un gorrión, pero pongo los bambas y se me quita. Pero la comida sí era lo que más me chocó al principio, porque yo no soporto el picante. No lo tolero. Es algo que no, o sea, no lo consigo. Y allí creo que es el país donde más picante se come. Creo que está Tailandia, la India, México. Claro. Hay un orden ahí que no lo tengo claro, porque realmente no me interesa, ¿entiendes? Y pasé mucha necesidad al principio, pasé gastritis, de todo, hasta que le cogí la vuelta. Fui buscando lugares donde habían extranjeros que se habían posicionado. Bangkok es una ciudad de 20 millones de habitantes. La gente piensa que
un pueblito con una puya dorada. No, es un país gigantesco, es una mega ciudad gigantesca. Y cuando yo la encontré, le fui buscando la vuelta a lugares y te dan un pan con cerdo, que no es como el de aquí, pero es bastante parecido porque ahí la carne la ponen como agridulce y que se debe caramelizar, y a mí me gusta. Y yo dije, aquí es una vida, yo aquí monté un timbiriche y soy feliz, pero en aquel momento no te lo permitía, no podía, no había ni casando, o sea, se basaba muchísimo grabando. ¿Y es a tu regreso a Cuba entonces cuando te decides hacer una carrera como cantante, como músico, o ya lo estabas haciendo en ese proceso? A ver, yo durante ese proceso sí vine a Cuba muchísimas veces y ya yo mi historia como cantante es muy cómica. Yo estaba en un hotel allá que queda en Saturn Street, el hotel se llama Ascot, Building Sun Sam, lo de la misma mamá. Y abajo de ese hotel era como un inmobiliario, un hotel inmobiliario. Nosotros teníamos los apartamentos rentados ahí. Abajo había como una especie de café cantante, una cosa así, donde había una señora, Silora, que era brasileña. Y ella hacía uno bajaba a veces cuando terminamos de trabajar y eran unas descargas muy ricas. Ella me hice muy amigo de ella porque yo estaba allá por la intrusería, la música. Y un día ella falló, ella me invitaba a cantar. Vamos a cantar un bolero, vamos a cantar Bésame Mucho. Esas voces brasileñas son un sueño. Increíble, ¿no? Y yo cromadísimo, pero con una pasión. Y empecé a estudiar hasta que un día me dijo, dale, me regreso a Brasil. Y empecé a hacer mis cositas solo, con sus músicos allá en. Porque si algo caracteriza a Tony Lugones es que eres muy atrevido también. Mira, el límite en la vida te lo pones tú. Al principio no te va a quedar bien. Claro. Al principio no vas a tener las herramientas. Al principio no vas a saber qué coño hacer. Pero ya después que le pierdes el miedo, te vas entendiendo. Y vas conociendo el terreno. Y si piso aquí me hundo, y si piso aquí tropiezo. Pero durante el proceso te dan una cantidad de trastazos hasta que lo logras. Mal, bien, regular, pero lo logras. Y yo no tengo miedo a nada. A nada. Bueno, pues comenzó entonces allí esta afán por desarrollar la música. De regreso a Cuba, entonces continúas perfeccionando tu trabajo como me encanta como enganchas en eso. Si hubiese sido yo, hubiese perdido. Porque me pongo a conversar y digo, ¿de qué estamos hablando? No, pero prepárate que te lo digo. Claro, pero nuestro público tiene que seguir el hilo de la conversación para conocer entonces, porque, como decía, Tony es muy joven, pero ha hecho muchas cosas. Ay, gracias. Ay, como te quiero. Yo te quiero más. Bueno, pues ya desarrollas una carrera como cantante aquí en Cuba. Sí. Y entonces, cuando ya habías conseguido estar en los principales escenarios tal vez, y ganarte un público, entonces te decides por la actuación. Y comienzas a hacer teatro. Mira, a mí siempre me gustó ser actor. La música me conquistó, pero lo que yo quería hacer era actor. Yo hice las pruebas palizas para la ENA, me poncharon, hice las pruebas palizas, me poncharon y dije, ay, qué malo soy. No, para la ENA creo que sí las aprobé, lo que pasa es que mis padres no me lo permitieron. Porque era de provincia, porque venir para acá para La Habana, ¿sabes? La mentalidad que La Habana de todo es, ¿sabes? En fin. Y siempre quise ser actor, pero cuando yo me paré en el escenario y canté por primera vez, yo dije, wow, ¿qué coño es esto? Ojalá todos los actores, presentadores, modelos que aman un poquito la música tuvieran la oportunidad de sentir lo que se siente, porque yo converso con mis amigos, los actores, y entonces cada cual defiende su tierra, su terreno. Tú defiendes fervientemente la presentación, la conducción, porque es lo que amas. Claro. Pero yo he tenido la oportunidad de rotar. Yo he presentado en Tropicana, Parisien, televisión, he hecho teatro, empecé con teatro y la música. En la música fue lo que me dio así y me enamoró, me cegó. Pero siempre tuve el bichito y la curiosidad de hacer todas estas cosas. Y me acuerdo que Carlos Solari estaban haciendo farándula y me dice, vamos a probarte como Lorenzo, vamos a apréndete esto, vamos a pegar con Jazz Milá. Y lo hice y empecé a hacer. Yo había hecho otras cosas de teatro. No sabía que habías hecho el personaje de Lorenzo Sí, muchísimo tiempo. Era con el elenco de Soria, Jazz Milá, Michelle Pentor, Roberto Espinosa, Cintia Paredes, Sonia. Era un piquete riquísimo. Eran unas funciones que eran a teatro lleno aquí en La Rampa, que era una cosa impresionante. La primera vez que yo salí a un escenario libre, habían casi 1000 personas, qué sé yo. Era todo un teatro así lleno de gente, de arriba estaba así,
Y yo rompía con el monólogo de Lorenzo. Te puedes imaginar, la primera vez, yo estaba cagado, las manos me temblaban, sudaba, y cuando yo me quedé así, tenía una luz que me enfocó hasta que llegó un momento en que yo dije, estoy solo aquí, aquí no hay nadie. Y tú te callas y la gente, ¡guau! La bulla, la gente acomodándose, y se van callando. Cuando todo el mundo se cayó, que supuestamente no, tú tenías que irrumpir para que la gente se callara. Yo me quedé firme así, y la gente como que, hasta que empecé el primer, y me acuerdo que Jenny y Carlos me decían, el ritmo lo llevas tú de la obra. Como tú entres, nos arrastra a nosotros. Yo decía, ¿por qué me dices esta cosa? ¡Qué responsabilidad! Y así fue. Ese fue mi inicio como tal en el teatro, y la pasé genial. Después hicimos Carrascacielos, después hicimos Candela, donde tuve que cambiar. Y yo te vi en Candela. Tú me viste en Candela. con unos tapones así. ¿Con quién me viste? ¿Con Laura Tarrabo o con Michelle Pentón? Con Michelle Pentón. Ay, Dios santo. Ese Michelle Pentón hacía conmigo y con Yolanda, la verdad. Fue una experiencia muy fuerte para mí. Fue una fabricación de un personaje muy difícil. Yo todavía no me siento... Y mucho tiempo en escena, tenías mucho tiempo. Eran 2 horas ahí en escena todo el tiempo sin salir. Una hora magistral. A mí yo respeté mucho esa obra, amé mucho todo ese proceso. Fue muy difícil, fue muy doloroso. Lo tengo que decir, fue un proceso muy doloroso porque exigía de mí el triple de lo que yo me imaginé que yo podía dar. Fíjate. Y fue una experiencia increíble. Bueno, después de eso, como decías, hiciste otras obras de teatro, llevó Tras la Huella. Y vamos entonces a enfocarnos en lo que está saliendo ahora mismo en la televisión cubana. Ya, vamos para la novela. Sí, claro. Es tiempo de hablar de Adriano, ese personaje que ahora mismo lo está recibiendo bastante bien el público cubano. Yo siempre estuve convencido de que iba a ser de esa manera, porque como tú mencionabas, la novela pues busca lo más hermoso de todo. No solamente de los personajes, también de las diferentes locaciones que refleja en pantalla. ¿Cómo subiste a Adriano? Porque además es un personaje que tiene ciertas características, un personaje positivo, pero está en medio de un conflicto que puede ser de muchas personas. Me voy a sincerar contigo. Me lo replanteé porque es un personaje gay. Entonces yo decía, bueno, yo soy gay. La gente no va a ver una caracterización, la gente no va a ver un cambio, pero si alguien no tiene nada que ver con Tony. Claro. Pero nada, yo tenía que entrar en personaje cada vez que decían acción, porque yo soy con un carácter mucho más fuerte, aunque Adriano es fuerte, pero tiene una sensibilidad a flor de piel, y hay un punto que a él lo desestructura, que es la paternidad y el amor a la familia. Él es como un volcán fundamental en la novela, porque él defiende con todas sus fuerzas el concepto familia. Y su hermana Leticia, que es la oveja blanca que se salió de todo, él es el que más recio la viva, precisamente porque ella violó los patrones por los cuales ellos fueron criados, violó sus principios como familia, ha violado muchas cosas, pero ella tiene sus razones para ser así. Y hay un dolor muy fuerte entre ellos dos, aunque hay un amor impresionante. Entonces, Adriano es un personaje muy lindo, un personaje que yo ni me imaginé que era, ni quién era. Yo me llaman para el casting, cuando yo hice como 3 castings, fue dificilísimo. Y me dicen, bueno, ya mira, vamos, yo empecé para Ernesto, el personaje de Ernesto, por edad y por todo. Me dijeron, y haciendo los castings, primero lo hice con Gade, después con Gabriela, para ver cómo nos íbamos a ver, porque la novela es de los mulatones, los colores sabrosos. Y entonces me dice, lo dice, ya no te voy a sufrir más, tienes el personaje de Adriano, porque ella habla así suavecito. Y voy a una oficina a la que me den todos los guiones. Cuando yo veo todos los guiones, me decía, yo me sabía que Adriano era un personaje. Y yo, pero yo busqué, no, es un coprotagónico. Un coprotagónico, yo nunca he hecho, como un coprotagónico, yo nunca he hecho nada en televisión. Eso, ahí empecé a patinar, ¡ay, espérate! Hasta que me dijeron, lo vas a hacer, te vas a preparar, vas a estudiar, y por suerte para todos los que de alguna forma somos noveles en la actuación, en un proceso tan complicado, en un espacio tan visible, estamos tan expuestos que hicimos un equipo impresionante, con un nivel de protección, con un nivel de responsabilidad unos con los otros,
tengo tantas anécdotas, tantas historias, nos ayudamos tanto. Imagínate tú, yo en cámara, yo no sé lo que yo he hecho teatro, todo es grande, yo hablo con las manos, la televisión, que se van. Y tenía movimientos para esto que por supuesto se van a ver porque eran las primeras. Y nos buscamos códigos para ayudarnos, para bajar manos, proyecta. Se cuidaba entre todos. Nos cuidamos muchísimo, muchísimo. Independientemente que por supuesto, o sea, todo el equipo, los actores nos cuidamos, que por lo general me han dicho que no es así. Nos cuidábamos demasiado, nos aconsejábamos, estudiábamos. Los directores, era todo bien tejido. Las luces, la gente de audio, las cámaras, todo el mundo estaba en función de que el resultado fuera óptimo. ¿Qué es lo más bonito que te llevas del lado de haber caracterizado este personaje, Adriano? Mira, una de las cosas que más me gusta de Adriano es que por lo general en la televisión solo se ha abordado este tema de los conflictos de relaciones del mismo sexo, como el enfrentamiento a la sociedad, como el autodescubrimiento, como la famosa salida del closet, como la aceptación. Con Adriano no pasa eso. Adriano ya es un tipo aceptado. Esas facetas ya pasó. No, ya eso o sea, ese tema es una cosa que es normal. Él tiene su relación de toda su vida, su única relación, precisamente por los conceptos de familia que le fueron inculcados. O sea, tú sé buena persona, sé estable, sé lindo con quien tú quieras, pero sé feliz. Ese es sobre todas las cosas, sé feliz. Pero a él le faltaba algo. Y es en donde se enfoca el objetivo de Adriano, en la paternidad. El sueño de su vida es ser padre, tener su propio hijo, aunque ya ahí se está haciendo cargo de Camilo. Pero por lo general, esa es su meta. Bueno, todavía quedan muchísimos capítulos por ver de Regreso al Corazón, así que no te voy a pedir que me cuentes más para no ponerte en aprietos con la diciendo que más o menos de la telenovela, claro, sí, lo que estamos viendo ya en pantalla. Ahora bien, Tony, fuera de Regreso al Corazón, solo hay que verte para saber que Tony Lugones es pura energía, pura vida. ¿Qué se siente al regresar de la muerte? Sé que tuviste una etapa bien fuerte en tu vida. Ay, qué morboso eres. Bueno, es que todo el mundo, en todos los podcasts quieren saber cómo, a ver qué. No vi ninguna luz. Eso es mentira. Pero bueno, viviste uno de los momentos, tal vez el peor momento de tu vida. Sí. ¿Fue un Tony diferente al que regresó? ¿En qué sentido? Mira, en la vida uno todo el tiempo está muriendo y naciendo. No sé si... Sin darse cuenta. Sin darse cuenta. Claro. Hay golpes que te dan, hay cambios que vienen, que necesitas despojarte de cosas. Y eso nos pasa a todos. Te pasó a ti cuando llegaste aquí a La Habana, te ha pasado constantemente, radio, televisión. Tú vas rompiendo. En mi caso fue literal, porque casi estuve en un proceso de salud bastante delicado, en el cual estuve 7 días en coma. Que se siente como que pestañeas y despiertas y cuando te miras, cuando te ves, tu cuerpo ha cambiado, es muy doloroso. Fue algo que yo no se lo recomiendo ni a mi peor enemigo, porque es una desesperación, es una sensación tan fea. Luego vas recuperando cosas que viviste por los medicamentos, por todo, y te vas acordando de conversaciones que tuvieron contigo, te vas acordando de cosas que viviste en ese plano. Tienes una sensibilidad avanzadísima en cuanto a las energías, en cuanto a las sensaciones, en cuanto a los presentimientos. Yo soy muy despistado y eso, desgraciadamente, no lo voy a cambiar. Y creo que también es una defensa para poder lidiar con toda la basofia que nos rodea. Y ese proceso, Tony, esos días que estuviste 7 días en coma, me contabas, ¿fueron productos de una enfermedad? Exactamente. Yo vine de fuera con una bacteria en el cerebro de África. Eso se me complicó cuando llegué aquí al Calixto García. Hubo situaciones en el hospital con medicamentos que debían ponerme y no me los pusieron. Eso se me complicó más porque durante un proceso de ese tipo lleva antibióticos, lleva medicamentos para la circulación, no se me olvidó el nombre, bueno, en fin. Y me dio un tromboembolismo pulmonar. De eso no se salva nadie. Son muy pocas las personas que sobreviven a eso. Y yo siempre he sido un tipo sano, siempre he hecho ejercicio, siempre me he alimentado bien y no sé, creo que la vida me dijo, mira, esto
tienes resultados, o sea, tu circulación, y el trombo fue lo que me provocó el coma. Y entonces ya a raíz de ahí he tenido que seguir haciendo ejercicio, cuidarme, tuve que tomar aspirina de las chiquiticas para circulación por un año. Y no me quedó hasta ahora un poco loco estoy. Pero eso siempre ha sido así, eso no cambió. Se me empeoró con todos los medicamentos, con toda la gente que vi muriéndose ahí. Y otra cosa, y algo, la gente no valora el mayor tesoro que tenemos los seres humanos, que es el tiempo. Que el tiempo es la vida, sin dudas. El tiempo, perdemos ese tesoro en tonterías, en discusiones, en ropa, en redes sociales, en que si me dieron like, en seguidores. Yo incluyéndome, pero quizás yo lo veo desde otra perspectiva. Para mí es un juego. Pero disfruto mucho, por ejemplo, estar conversando contigo, aunque estemos rodeados de cámaras, aunque esto vaya a salir, pero hace mucho tiempo que no hablamos. Y estamos puntualizándonos de cosas. Me gusta quedarme en casa de Linda, con Tommy, con Gabriela, hablando de cualquier cosa, hasta las 4 de la mañana, y al otro día estar lleno de hogueras, para grupos de teatro, para lo que sea. Pero eso es vida. Irnos, salir juntos, ir a ver una película, hacer una comida. Esos son los momentos que quedan porque... Antes era discoteca, fiesta, farándula, todo un proceso. Todo un proceso. Hasta que te das cuenta que ok, somos figuras públicas, tenemos que coexistir con todo eso que nos exige la sociedad porque somos seres psicosociales. Pero la verdadera esencia es lo que tú me estabas diciendo en un mensaje. Sentimover fue un proyecto bonito. Fue un proyecto muy bonito porque yo traté de unir las personas que quedaban, que queríamos hacer cosas. No solamente ir a los lugares, a los restaurantes, eso era lo que se veía en redes sociales. Era lo que se veía, pero intentamos rescatar cosas de la cultura, intentamos aportar. Ya que estamos aquí, vamos a hacer que sea útil, vamos a hacernos útiles. Eso nunca, o sea, esa esencia de ser útil y de crear cosas nunca se va a morir en mí, aunque haya muerto Sentimover. Todo eso está ahí. Está, y voy a seguir haciendo cosas aunque me quede la última gota de aliento por el arte, por la cultura, por el legado que nos han dejado los grandes de la cultura de este país. Siento una responsabilidad muy grande con eso. Y por eso que me tomo las cosas en serio, como la novela. Y eso no va a dejar de ser de esa manera, seguirá siendo de esa manera, porque los que te conocemos, como yo decía, sabemos que Tony Lugones es energía, es vida, es fuerza y es también esa alegría que le caracteriza. Me encantaría tener más tiempo, pero este podcast no solamente está pensado para redes sociales, también para la televisión. Ay, ¿cómo he hablado? Claro, sí, demasiado. No, nunca. Yo sí hubiese querido tener más tiempo para poder seguir conversando con Tony Lugones, pero bueno, por hoy sí se me acaba el tiempo. Creo que esto tiene una segunda o una tercera parte porque quedaron tantas facetas de Tony por conocer que de todas formas sé que con la novela Regreso al Corazón estarás en muchos podcasts, en muchas entrevistas en televisión, así que lo que usted que nos está viendo no supo aquí podrá disfrutarlo o conocerlo a través de otra entrevista, ¿verdad, Tony Lugones? Claro que sí, aquí gracias estamos para eso. Mira, nos voy a dar un piquete de Regreso al Corazón aquí porque no vamos a poder hablar. Y te vas a hacer un podcast. ¿Todos? A ver, no, los jóvenes todavía se cohíben y son todavía tímidos, pero los que ya no tenemos nada que perder, hablamos de una cantidad de cosas. Y tú no estás entre los jóvenes, tú te consideras entre los jóvenes. Yo me veo joven, pero yo no sé qué reencarnación está en la media. Yo creo que yo fui hasta un cocodrilo, en fin. Pero me considero joven de espíritu, pero ya cuando está nublado las rodillitas me duelen. Bueno, pues te quiero muchísimo, Tony, y nada, la invitación para que regreses, porque ya decía, esto tiene que tener una segunda y una tercera parte. Y espero salir pronto en tu podcast, que ya se grabó. Ay, sí. Espero verme en algún momento. Ay, sí, porque ustedes lo ven así, ya para despedirlo. Ustedes lo ven así, todo el tiempo organizadito, impoluto, impecable, en el podcast amigo. Lo desestructuré. Sacó lo peor de mí, eso sí es cierto. Sí, ahí saqué, hurgué, hasta que finalmente, eso sí, voy a votarme. Así que lo van a disfrutar. Atentos entonces. Gracias, Tony. Gracias. Y recuerden, porque el arte nos une, regresamos la próxima semana a el Salón de Mayo, uno de los tantos escenarios del Pabellón Cuba, sede nacional de la Asociación Hermanos Saiz, que gracias a ella estamos realizando este podcast. Hasta la próxima semana. Si tienes entre 16 y 35 años de edad, puedes pertenecer a la Asociación Hermanos Saiz. Solo tienes que entregar currículo, muestra de la obra y tus datos personales. Para más información, puedes visitar el sitio www.ahs.cu o alguna sede de la AHS en todo el país. Asociación Hermanos Saiz, vanguardia de la creación joven en Cuba.
el arte nos une.